Buen día, mi nombre es Diana Carolina Ramírez Abella y soy ingeniera ambiental. En el día de hoy dando cumplimiento a la tarea del videoblog frente a un caso práctico, escogí las fumigaciones aéreas de herbicidas Ecuador versus Colombia. ¿Qué se refiere a esto? Es una demanda que es presentada el 31 de marzo del 2008 relacionada a los impactos de las fumigaciones de las plantaciones de coca en la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. De conformidad con los artículos 36 y 40 del Estatuto de la Corte y el artículo 38 del reglamento. Demanda de introducción de procedimiento en nombre de la República de Ecuador en contra de la República de Colombia. La naturaleza de esta controversia o este caso se refiere a la fumigación aérea con herbicidas tóxicos hecha por Colombia en localidades situadas cerca y a través de la frontera de ese país con el Ecuador. Las fumigaciones ocasionó graves daños a la población, los cultivos, los animales y el medio ambiente natural del lado ecuatoriano de la frontera y plantea un grave riesgo de producir daños adicionales con el tiempo. Por lo tanto, Ecuador solicitó respetuosamente una sentencia de la Corte ordenándole a Colombia 4 aspectos. Primero, respetar la soberanía y la integridad territorial del Ecuador. 2, tome todas las medidas necesarias para impedir el uso de cualquier herbicida tóxico en forma tal que pueda ser depositado en el territorio ecuatoriano. 3, prohibido el uso por medio de la aspersión aérea de dichos herbicidas en o cerca de cualquier porción de su frontera con Ecuador. Y cuarto, que se indemnice al Ecuador por cualquier pérdida o daño ocasionado por hechos internacionales ilícitos. A lo largo de los años, desde que las fumigaciones comenzaron en el año 2000, Ecuador hizo esfuerzos repetidos y sostenidos para negociar la terminación de las mismas. Por lo tanto, en 2 ocasiones, las partes han organizado comisiones científicas bilaterales con la finalidad de examinar las cuestiones surgidas de las fumigaciones colombianas. Estas negociaciones han demostrado ser infructuosas incluso en aquellas ocasiones en las que el Ecuador pensó que había logrado acuerdo con Colombia para ponerle término a las fumigaciones aéreas. Estas se reanudaron con posterioridad. Es claro que la actitud de Colombia hace imposible que la controversia entre Ecuador y entre las partes sea resuelta por medios diplomáticos. Ecuador no tuvo otra alternativa que presentar esta demanda de introducción de procedimiento para asegurarse la reparación por la violación de sus derechos. Antes de proceder, Ecuador aprovechó la oportunidad para reafirmar que se opone firmemente a la exportación y consumo de narcóticos ilegales. Ecuador tiene un récord firme y consistente al respecto. Las cuestiones presentadas en esta demanda se refieren exclusivamente a los métodos y las ubicaciones de las operaciones colombianas dirigidas a erradicar plantaciones de cultivos ilícitos de coca y amapola y a los efectos dañinos de dichas operaciones en Ecuador. La Corte tiene jurisdicción sobre la presente controversia en virtud del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, Bogotá, 30 de abril de 1948, o el llamado Pacto de Bogotá, en su artículo 31, el cual establece la interpretación de un tratado, cualquier cuestión de derecho internacional, la existencia de todo hecho que si fuera establecido constituiría la violación de una obligación internacional, la naturaleza o existencia de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional. A lo largo de los años,
y hasta la fecha los aviones colombianos que participaron en las fumigaciones han violado en forma repetida el espacio ecuatoriano. Algunas veces estos aviones han asperjado el herbicida justo hasta la línea frontera y luego han utilizado el espacio ecuatoriano para dar la vuelta y seguir aspersándose sobre la frontera. En otras ocasiones han continuado asperjando incluso mientras volaban sobre el territorio ecuatoriano, rociando el herbicida directamente sobre la gente, las plantas y los animales de Ecuador. En aquellas ocasiones en que los aviones colombianos respetaron nominalmente la integridad territorial de Ecuador, la deriva aérea produjo la dispersión de herbicida en el territorio ecuatoriano. El área de la frontera norte de Ecuador presenta características únicas. Está compuesta por 3 zonas geográficas diferenciadas, a saber, la zona costera, occidental, la zona montañosa central, los Andes, y la occidental, y la selva amazónica oriental. La región es el hogar de comunidades de pueblos indígenas, incluyendo los Agua, quienes siguen viviendo según sus tradiciones ancestrales y dependen de la explotación de cultivos tradicionales como yuca, plátano, maíz, café y otros alimentos que le permiten sobrevivir. Como resultado, su conexión con la tierra es estrecha. La infraestructura en estas zonas es poco desarrollada y la atención en salud es rudimentaria y la educación formal es mínima. Ecuador es también uno de los 17 países en el mundo designados como megadiversos por el Centro de Supervisión de la Conservación Mundial del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Ecuador es poseedor de una parte amplia y desproporcionadamente grande de la biodiversidad del mundo. De hecho, Ecuador tiene la más alta biodiversidad del mundo por unidad de superficie, es decir, hay más especies por kilómetro cuadrado en el Ecuador que en cualquier otro lugar del mundo. Aproximadamente el 25% de su territorio está compuesto de parques nacionales y áreas protegidas. Como consecuencia de lo anterior, las fumigaciones colombianas se están adelantando en zonas particularmente vulnerables, incrementando en forma dramática los riesgos involucrados para las personas y el medio ambiente. La Corte también tiene jurisdicción sobre la presente controversia de conformidad con las disposiciones del Convenio de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1998, y la Convención de Drogas de las Naciones Unidas, cuyo artículo 32 estipula: toda controversia acerca de la interpretación o de la aplicación de la presente convención que no haya sido resuelta en la forma prescrita en el párrafo 1 del presente artículo, o sea, por vía de negociación, investigación, mediación, conciliación, arbitraje, recurso a organismos regionales, procedimiento judicial u otros medios pacíficos de elección de las partes, será sometida a petición de cualquiera de los estados parte de la controversia en la decisión de la Corte Internacional Judicial. Ecuador y Colombia son parte de la Convención de Drogas de las Naciones Unidas. Ecuador reclamó que Colombia violó sus derechos amparados en el derecho internacional consuetudinario y convencional por la fumigación aérea con herbicidas tóxicos en, cerca de y a través de su frontera con Ecuador. El daño que se ha producido y que sigue siendo una amenaza ha dejado consecuencias irreversibles, indicando que Colombia ha fallado en el cumplimiento de sus obligaciones de prevención y precaución. Después de varias réplicas de ambas partes, tanto Colombia como Ecuador, ante la Corte en el año 2013, con la firma de un acuerdo entre ambos gobiernos en el cual se comprometían a trabajar de manera coordinada y continua para la erradicación de los cultivos ilícitos. En ese acuerdo, Colombia se comprometió a hacer entrega de una contribución económica por valor de 15 millones de dólares, con el propósito de llevar a cabo acciones de desarrollo en áreas y poblaciones afectadas por las fumigaciones y realizar actividades para subsanar las consecuencias
de las aspersiones con herbicidas químicos, lo que buscó eso fue llegar a un acuerdo amistoso, de la manera más amable posible económicamente y necesitar finalmente el uno del otro. Ecuador comunicó a la Corte Internacional de Justicia de su decisión de desistir de la demanda contra Colombia, pues con la suscripción del acuerdo se daba por reparadas los reclamos que originaron la controversia entre los países. Finalmente, Ecuador lo que buscó a eso fue llegar a un acuerdo amistoso de la manera más amable posible. Económicamente, pues los países se necesitan. Ecuador comunicó a la Corte Internacional de Justicia su decisión de desistir de la demanda contra Colombia, pues con la suscripción del acuerdo se daban por reparadas los reclamos que originaron la controversia entre los dos países. Gracias.